8 de agosto 2023, martes, Santo Domingo de Guzmán. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daba gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron, los habitantes del lugar pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Si recuerdan, en el pasaje anterior, Jesús se da cuenta de que sus discípulos estaban cansados y se van a la otra orilla, a un lugar apartado y solitario, para tener un momento, diríamos nosotros hoy, de retiro espiritual y fortalecerse, rehacer sus fuerzas en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. Sin embargo, llega la multitud y hace lo que conocemos como la multiplicación de los panes. Pasado este momento, con cariño Jesús los despide y ellos suben a la barca y se van. Jesús se retira a un lugar a orar. Esto es algo que los apóstoles vieron todo el tiempo. Cuando despertaban en la mañana, Jesús estaba orando. Cuando se acostaban en la noche, Jesús estaba orando. Y esa relación con su Padre en ningún momento, ni en los momentos más fuertes de trabajo, Él la pierde. Y los apóstoles veían todas estas cosas. Estaban ellos en la barca y Jesús los alcanza caminando sobre el agua. Ellos, cuando lo ven, se espantan y piensan que es un fantasma. Sin embargo, no, es Jesús. Ellos necesitaban estar con Jesús en la barca y que Jesús guiara la barca. Y cuando Jesús guía la barca, ellos son capaces de realizar cualquier cosa, lo vemos aquí. Es decir, si los apóstoles llegaban a la otra orilla solos, podían hacerlo, pero con Jesús era más fácil. Por eso, cuando Pedro le dice: «Bueno, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo?», y Jesús le dice: «Pueden, lo que les hace falta es fe». Entonces, antes de decírselo, le dice a Pedro: «Ven», y Pedro cree en Jesús, pero después le da miedo y se empieza a hundir. Y Jesús se lo dice: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». Es decir, hay una parte, como pasó en la multiplicación de los panes, que ponemos nosotros, y hay una parte que pone Dios. En todos los actos de nuestra vida, la parte que nos toca poner a nosotros es la fe.
Y la parte de Dios, Él la pondrá en el momento en el que considere y que vea que nos hace falta y con la que nosotros podamos responder al proyecto y al caminar que Él nos ofrece. Pero a muchos de nosotros, tanto en el tiempo de Pedro como en el tiempo de hoy, eso es lo que nos hace falta. Una verdadera confianza en nosotros, en el proyecto de Dios y en la ayuda que Dios nos da para que lo podamos realizar. Hay muchas obras que cuando las empezamos con toda honestidad lo vemos. No podemos hacerlas y eso es real. Y no podremos hacerlo si no confiamos en la palabra de Dios. Si Jesús nos dijo, podemos hacer esto, lo podemos hacer. Si Dios nos invita y nos llama, lo podemos hacer. Si ustedes recuerdan, Moisés era tartamudo y habló y salvó al pueblo. Y así muchos de los que han anunciado el Evangelio, pues fallaban, tenían debilidades, habían cosas que no tenían y Dios ponía el resto. Dios ha puesto el resto y en el futuro es exactamente lo mismo. Dios pondrá lo que nos hace falta para que su obra se realice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? No dudar y confiar plenamente en el camino de Dios y tener una fe. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.